Bueno, pues un minutito pasa de la 1 de la tarde y seguimos adelante aquí en nuestro Contigo de hoy. Tenemos con nosotros precisamente para hablar un tema muy importante, que es el tema de la salud interior, a una psicóloga que seguramente que ya ustedes la conocen de otras ocasiones, que es Montse Parejo, que nos va a hablar precisamente de unos talleres que se iniciaban ayer y que va a tener su continuidad este próximo sábado. Pero bueno, vamos a dar la bienvenida. Montse, ¿qué tal? Muy buenas. Bien hallada. Muchísimas gracias por invitarme. Encantado, por supuesto. Bueno, pues nada, estos talleres, según estamos comentando, Montse, sí, tienen que ver, en este caso, también con la salud interior de las personas, la salud espiritual, porque, bueno, se presta muchísima atención siempre a la parte, por ejemplo, corporal, médica, etcétera, pero el espíritu también hay que tratarlo muchas veces. Bueno, imagino, ¿no? Fundamentalmente yo lo llamo como una reflexión, ¿no? Una mirada más introspectiva hacia uno mismo, ¿no? Porque en ese taller que lo titulé ¿Hacia dónde caminas? Perdona, es Camino hacia tu despertar. Camino hacia tu despertar, lo que se pretende es ese despertar de conciencia, ¿no? Muchas veces que vamos tan dormidos pensando que la vida me pasa, pero como yo no tengo nada que ver con lo que me pasa, ¿no? Y es un poco invitar a que la persona que acude se haga como más responsable de su vida. ¿Y esto afecta más a unas personas, por ejemplo, o a unas edades más que a otras? ¿O no, a todas las edades por igual? Camino a tu despertar, ojalá, cuando la gente acude al taller, ¿no? Como me decían ayer, me decíamos, ¿y eso por qué no nos lo enseñan cuando somos pequeños, ¿no? ¿Por qué no nos enseñan a vivir de otra manera, ¿no? A darnos cuenta de que pareciera que toda nuestra vida tiene que ser la de buscar la aprobación o la aceptación o el respeto de los demás, ¿no? Olvidándonos de algo muy importante, uno mismo, ¿no? Yo siempre digo que en la vida hay una tríada de la vida, ¿no? El sentirnos amados, amar y amarnos. Pero en este mismo, quiero decir, tenemos que darlo, lo mismo que damos al otro, tenemos que aprender a darnos a nosotros mismos. Y eso es algo que nadie, quiero decir, ni siquiera nuestros padres lo supieron. ¿Cómo nos lo van a enseñar? Claro, claro. Y cuando hablamos de estas cuestiones, ¿hablamos de personas que tienen algún tipo de trastorno o esto es algo que puede afectar a personas que en principio están sanas a nivel psicológico incluso? Pepe, ahí sería, por ejemplo, como diríamos, ¿qué viene ante, la gallina o el huevo? Tiene que haber un huevo para que haya una gallina. Quiero decir, es como la enfermedad muchas veces viene, o podríamos entender el trastorno a nivel de ansiedad, tiene que ver cómo vivimos la vida, ese estrés, esa exigencia, esa perfección que buscamos, o ese sentir de no somos importantes, o no le importo a nadie, ¿no? Entonces, es para todo, es decir, que aquí se trata de personas, allí venían gente joven, gente más mayor, gente que están pasando con la enfermedad oncológica, o gente que ya la han pasado. No tiene, es decir, el tema es el momento en el que tú quieras escuchar o abrirte al decir, voy a ver qué significa esto. Y además se hacen meditaciones, hacemos un camino hacia nuestro niño interior o nuestra niña interior, es decir, que es muy bonito, muy bonito. Creo que nuestro compañero tiene también por ahí unas fotografías que corresponden justamente a la sesión que se celebraba ayer tarde, ¿verdad? Sí. Y podíamos ver un poquito también esas imágenes. Sí. Hay que recordar también, y eso ya nos lo apuntaba Montse ahora, en esa respuesta anterior que nos daba, que ella pues siempre ha tenido mucha relación también con los enfermos oncológicos. De hecho, es oncopsicóloga, ¿no? Psico-oncóloga. Ah, al contrario. Vamos, al contrario, no, lo mismo, pero alterando un poco el orden de los factores. Porque no soy oncóloga, no soy médico. Claro, es decir, claro, que yo lo que hice fue mi máster experta, ¿no? Mi máster por la Complutense en Madrid, y entonces yo soy psico-oncóloga. Y en este caso, hace ya bastantes años, pues me acredité en el colegio, como cuando tú te auditas, ¿no? Y entonces me acreditaron o conseguí la acreditación como psico-oncóloga y psicóloga en cuidados paliativos, es decir, que soy, bueno, pues experta en esos dos campos. Efectivamente, que son unos momentos en la vida de las personas que lo padecen que debe de ser algo terrible, porque enfrentarse a una situación en la que uno ve que su vida puede acabar ya de una manera más cercana. Claro, pero esa sería, por ejemplo, es como el decir, con el tema del taller Camino hacia tu despertar, se trata de intentar invitarnos a vivir de momento a momento, de instante a instante. Imagínate, una enfermedad oncológica ya lleva la creencia de que me va a matar o que me puede matar, por lo cual la persona cuando vive la enfermedad, aunque sea cáncer, no todos los cánceres son los mismos, es decir, no es lo mismo un debut inicial con buen pronóstico que un debut tardío en la que ya el pronóstico puede ser crónico o final de vida, ¿no? Porque ocurre dependiendo de la etapa en la que te toque, ¿no? Pero cuando te toca, por ejemplo, imagínate, o crónico o inicial, ¿no? Con buen pronóstico, la gente se queda atrapada en el final de vida.
Entonces también hay que acompañarlos a que tienen que aprender, muchas veces tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Date cuenta de que nuestro ego es muy controlador y queremos saber qué va a pasar, y cuánto tiempo, y cuánto me va a faltar. No lo sé. Desde que nacemos, la muerte nos acompaña. Porque la muerte es lo más natural que nos puede ocurrir. Lo que es antinatural es la forma en la que vivimos. la que convivimos, ¿no? Muchas veces con ese afán de controlar o de exigencia, ¿no? Entonces ahí sería un poco darnos cuenta y ser amorosos, ser compasivos, ¿no? Autocompasivos. Monse, en el tema del despertar, en este caso que tú nos propones, ¿es un despertar en el que, según la edad, estamos siempre a tiempo o no? Por ejemplo, cuando llegamos a una cierta edad, a lo mejor hay personas que puedan pensar, bueno, pues ya yo con la edad que tengo ya realmente sigo un poco con la inercia que vengo a lo mejor. Pero volveríamos en mi vida. A decir, eso es una creencia, el despertar nunca es tarde. Nunca es tarde, si la dicha es buena, ¿no? Claro. En el tema de ¿cuándo es tarde? Pues diríamos cuando ya muchas veces, imagínate, hay gente que podríamos decir cuando hacemos y acompañamos a personas paliativas, final de vida, ¿no? En estos finales, últimos momentos de vida, en la que tú le preguntas al paciente si se arrepiente, si volviera a vivir, si tuviera la oportunidad de volver a vivir, a tener una vida, ¿no? ¿Qué haría, no? Y entonces la mayoría de ellos se plantean el decir, haría más cosas pensando en mí. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor ya ahí no tienes tiempo. Claro. ¿Vale? Entonces, si una persona de 70, 80 años pues viene al taller o quiere despertar, o un niño de 16 años, 14 años quiere despertar, yo diría que eso sería lo magnífico, porque aprenderían a vivir una vida que nosotros no hemos aprendido, es decir, que nosotros muchas veces la sufrimos la vida. Claro. Entonces, aprender a vivir es como que nada dura eternamente. Sí, los momentos son los que son y cómo lo vives. Claro. ¿Te lo permites? Es una experiencia. De hecho, son muchas las personas, sobre todo que son más mayores, por ejemplo, que confiesan en muchos momentos, sobre todo de su etapa a lo mejor más adulta de la vida, lo que tú nos comentabas antes, o sea, que se han dedicado poco tiempo a sí mismos y todo lo han dejado para después, ¿no? Cuando llegue la jubilación voy a ver si viajo por aquí o por allí. Imagínate cuando llegue... qué frustración, ¿no? Claro, cuando yo he acompañado y acompaño muchas personas que a lo mejor te dicen qué injusta es la vida, ¿no? Qué injusta, el sentimiento de injusticia, ¿no? De que he trabajado toda mi vida y ahora que me voy a jubilar, enfermo. Y tú dices, ¿y qué has hecho mientras que trabajabas, no? Trabajar. Claro. Entonces muchas veces tenemos que aprender a saber equilibrar la vida, porque la vida no puede ser todo, es como la ruleta, ¿no? Todo al negro o todo al rojo, ¿no? Y te dice la vida, no, tenemos que vivir. Claro. Hay que vivir. Además se entra muchas veces en un cierto conformismo, imagino, sobre todo cuando se llega a unas determinadas edades y ya se piensa que no tenemos por delante, aún a pesar de que la persona, por ejemplo, no tenga ninguna enfermedad en concreto ni nada, pero a lo mejor por el tema de la edad, muchas veces a lo mejor hay personas que llegan a la jubilación y demás y dicen, bueno, ya yo, para el tiempo que me quede aquí, ya se me hace un poco pesado de hacer un viaje o de iniciar una actividad determinada, porque... O sea, se llega a un cierto conformismo, ¿no? Imagino que también ese despertar que nos propone Monse, claro, también está encaminado a esas personas que llegan a ese conformismo de no querer ya... Es un poco entender nuestra vida. El problema está, de una manera espiritual, que yo no soy un poco que dijéramos entender la vida porque tú lo digas, no, es entender la vida desde un punto de vista espiritual, ¿no? El problema está en cuando uno no tiene un por qué vivir, no tiene una ilusión por la que vivir, diríamos que todo lo va a ver como obstáculos. Cuando uno entiende su vida y entiende un poco el sentido, la misión, el propósito que podemos tener, pues lo vemos de una manera muy, muy distinta, ¿no? Porque se nos abre una nueva perspectiva, una nueva oportunidad de disfrutar, de vivir. Y normalmente el sentimiento religioso está también relacionado con esto que tú nos comentas. Por ejemplo, las personas que tienen a lo mejor más fe, lo tienen más fácil, lo tienen más difícil que la persona más agnóstica que a lo mejor no tiene unas creencias en así. Principio lo que yo te estoy comentando desde la espiritualidad no tiene nada que ver con el catolicismo ni con ninguna religión, tiene que ver con lo que somos seres espirituales. Claro. De hecho, por ejemplo, en el tema, yo he pertenecido hasta este año porque no podía abarcar tantas cosas, ¿no? Pero desde el 2009 yo pertenezco al grupo de la espiritualidad clínica.
Ajá. Y ese grupo de la espiritualidad clínica lo conforman médicos, enfermeros, médicos internistas o médicos paliativistas, en la que es de la SACPA, ¿no? Que es la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, por ejemplo, ¿vale? Entonces, fíjate que es una entidad o una asociación o que lo que pretendemos es acompañar desde el punto de vista espiritual. Las personas que tienen fe, diríamos que ya tienen un camino avanzado. ¿Por qué? Porque la fe es ciega, la fe mueve montaña. Entonces, cuando tú tienes una fe, incluso puedes llevar la adversidad con tu fe. Pero el problema está cuando la adversidad viene y a lo mejor el que tiene fe decide que ya no puede creer en nada. No existe nada, ¿no? Porque volvemos a depositar la situación fuera de nosotros, ¿no? Y entonces un poco entender que en la vida nos van a pasar cosas, porque no podemos evitar que no nos pasen, pero sí podemos decidir cómo la afrontamos. De todas formas, estas son cuestiones muchas veces filosóficas, claro, ¿verdad? Claro. Que están en el ámbito de cada persona, de sus propias creencias personales, de sus experiencias, a lo mejor, que en muchos casos pueden haber sido traumáticas en la vida y que les hace a lo mejor abandonar determinados caminos para emprender otros. Claro, pero ese es el tema, claro, pero por ejemplo lo que acabas de comentar, qué interesante es la filosofía. Claro. Porque la filosofía que pareciera, ¿no?, que la quieren quitar de la educación o del tema de los bachilleratos, sería una aberración, porque diríamos que el ciudadano tiene que ser reflexivo, tiene que ser autocrítico, tiene que haber una reflexión sobre... Si nosotros quitamos esas tres preguntas, Pepe, que hemos estudiado nosotros de toda la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? Fíjate, que tú dirías, ¿y para qué hay que preguntarse eso? Pues porque es importantísimo, porque hay muchas veces que tú llegas a un momento de tu vida con 50, 60 años que tú dices, ¿y por qué? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Y entonces, ¿por qué piensas eso? Pues porque la vida te para, o porque tienes una enfermedad, o porque la relación de pareja que pensabas que nunca se iba a romper, se rompe, y tú dijeras, y eso pues nos conmueve. Yo siempre digo que aprendemos desde el dolor. Sí, cuando uno dice desde aquí, cómodamente... Es muy difícil porque pareciera bonito las palabras, pero cuando uno tiene una adversidad, cuando uno tiene, y la mayor parte de las personas que viven una situación conflictiva, ven un aprendizaje, un proceso de transformación y entonces se dan cuenta que la vida no hay que tomársela tan en serio. ¿Verdad? Bueno, estábamos viendo hace un momento ahí también, nuestro compañero estaba mezclando con nuestras imágenes unos vídeos que tienes tú también en internet, en YouTube, sí, ¿verdad? Y además con una persona también muy conocida, muy querida en Sanlúcar, como es David Jiménez, bueno, ¿verdad? Sí. Y bueno, son eso ha sido vídeos, colaboraciones que he hecho, sí, con David y que además son unos vídeos muy seguidos, por cierto, tienen muchos seguidores, muchas personas que... Claro, estos son vídeos que he hecho como en directo con David Jiménez, en la que permitimos, bueno, que la gente pueda preguntar. De hecho, David quiere que colaboremos y que hagamos también alguna cosa, pero con alguna persona en directa que tenga algún conflicto emocional o bien de pareja, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, yo lo que en YouTube tengo en mi canal, lo que tengo son píldoras, yo le llamo píldoras psicológicas. Tengo en el hospital, mis compañeros me llaman la farmacéutica, porque doy píldoras, ¿no? Entonces son como píldoras que son de contenido psicológico de 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto y pico, con la idea de que yo lo que intento es que las personas reflexionemos, reflexionemos. Perfectamente. Monse, vamos a la parte práctica, en este caso, con respecto a estas charlas, ¿verdad? Sí. Y vamos a centrarnos un poquito en la charla que queda, en principio, que es la del próximo sábado. Okay. ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora va a empezar? Pues mira, el sábado, igual que este martes, será en el patio de la iglesia de Santo Domingo, que tienen un aula en la que ese aula la están convirtiendo para que se puedan utilizar, ¿no?, para dar talleres o como por ejemplo lo que yo voy a dar. Y el sábado será de 10 de la mañana a 1 de la tarde. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Sí. Unas 3 horas aproximadamente. Son 3 horas. Son 3 horas, porque se da contenido, es decir, damos contenido, hay una serie de confrontación con las personas que asisten, hacemos meditación, porque hay que hacer una meditación. ¿Pero eso lo puede hacer todo el mundo, la meditación, o hay que tener una preparación previa o algo? Bueno, simplemente cuando alguien te indica y te guía en esa meditación, todo el mundo es capaz de hacerlo. Es obvio que cuando uno no tiene un entrenamiento, la mente se va a dispersar, pero como vuelves en este caso volvemos a meternos, ¿no?, para poder entrar en lo que significaría nuestra emoción. ¿A través de qué? De la respiración. La respiración es lo que únicamente nos puede calmar. Cuando nos respiramos, que decimos, respira, no, respira. El problema está en que cuando hiperventilamos nos agitamos y nos ponemos más nerviosos, ¿no? Pero claro. Aprender a meditar es muy importante. La gente que tiene fe y que oran es una meditación.
De hecho, mira, estos días precisamente veíamos unos artículos muy interesantes que hablaban justamente sobre la meditación y los beneficios que tenían para el cuerpo y, por supuesto, para el alma. Cuerpo, mente y el alma. Es que es la leche. Sí, sí, sí. Incluso enfermedades, por ejemplo, que tienen, bueno, unas connotaciones tremendas para el cuerpo, con la meditación tenían, digamos, una tendencia hacia la curación mucho más efectiva. De hecho, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, en Brasil, imagínate, en Brasil hay muchas zonas o muchas comunidades sanadoras, ¿no? O al menos tienen mucha fama, y la base de esas comunidades sanadoras es la meditación. Ajá. Entonces, imagínate que tú durante muchas horas, o durante X horas te dedicas solamente a respirar, a sentir, porque cuando hacemos meditación no es poner la mente en blanco. Cuando uno medita, lo que trata es de concentrarte en su respiración, en lo que estás sintiendo, y observarte como si fueras un espectador o una espectadora, tus pensamientos cómo divagan y qué te hacen sentir cuando los piensas. Porque nos identificamos con ello. Y entonces imagínate si una persona tiene una enfermedad o un problema y está con la respiración y está concentrado y meditando, incluso hay un mantra, ¿no? Se hace con mantras para que puedas repetir la misma o la oración, ¿no? Pues todo lo que te preocupaba no existe. Es un momento de paz, de silencio, de armonía, pero claro, es una cosa muy importante. Es que hay que trabajarla. El poder evadirte muchas veces de los problemas y de las situaciones de estrés. Pareciera que cojo el coche y me piro, o hago un viaje, y es la forma que entendemos de evadir, salirnos fuera. Y todo lo que nos están invitando es a introducirnos dentro. Claro. Sí, pero claro, cuando escapamos de esa manera con el coche, lo que hacemos es llevarnos los problemas con nosotros también. Buscamos evitar. Claro. Es como decir, los problemas los aparco y cuando vuelva ya los retomaré. Y te dice la vida, no, los problemas no son, es como lo interpretamos. Exacto. ¿Cómo interpretamos? Monse, y para poder participar, las personas que nos están viendo, ¿qué pueden hacer? ¿Hay que inscribirse? Sí, porque son plazas limitadas, es decir, que ahora mismo está prácticamente casi lleno, pero bueno, quedarían algunas plazas para aquel que... Siempre intento, ¿no?, que si hay más gente, pues intentaríamos ajustarnos, pero lo que tienen que hacer es o inscribirse en la página, tanto en la página web como en el tema de las redes sociales, en Instagram tienen el teléfono, de tal forma que puedan solicitar o reservar su plaza, ¿no? Quedan 2 días, 3 días, pero quedan algunas. Quedan algunas plazas. ¿El teléfono lo podíamos repetir? Ay, no me lo sé de memoria, ¿No te lo sabes pero de memoria? Tú lo tienes ahí, porque no me lo sé de memoria. Aquí. Para reservar la plaza, el 673-638547. Ese es. Repito, 673-638547. Yo creo que es la mejor manera, porque así si uno tiene cualquier duda, pregunta, ¿verdad? Y ya, bueno, pues ahí mismo le dicen la página web. Sí, bueno, además la persona que le va a responder soy yo personalmente. Ah, perfectamente. Porque no me sé, porque ese es el teléfono que tengo en las redes sociales, y no es el mío de consulta de particular, pero bueno, es un teléfono que está vinculado a mi móvil. Perfectamente. Bueno, pues nada, pues Monse, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantada, muchísimas gracias. Mucha suerte, Pepe, para esa segunda comparecencia. Sí, bueno, la primera ha sido bien. todo un éxito, Sí, según tengo entendido, mucho. ¿verdad? Y yo estoy convencido de que la segunda también lo va a ser. Y a las personas que nos ven, que tengan alguna duda, que se animen a participar, porque... Que despertar nunca es tarde. Despertar nunca es tarde. Sobre todo que entendamos el significado de despertar, que no es cuando te levantas por la mañana. Efectivamente. Pues lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros, y hasta una próxima ocasión cuando queráis, que organicemos algún evento de este tipo, ¿verdad? Estaremos encantados, por supuesto, de hacérselo partícipe a nuestros amigos telespectadores a través del programa. Cuando queráis. Gracias, Pepe.